Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Quedará con nosotros el pastor Gary Reyes. Para él es el tiempo. Feliz noche, hermanos. ¿A cuánto le gustó la música de estas tres noches? Yo creo que Dios nos dotó de talentos a todos, ¿verdad? Y qué bueno es contar aquí con nuestros amigos. Ya hoy tengo más amigos que antes, ¿verdad? Que ayer. Ya le dije que me lo voy a llevar a Huehuetán, pero no sé, ¿verdad? Si le dé tiempo. Así que el domingo me lo llevo, creo. Pero ¿cuánto quisiéramos escucharlo una vez más? Bueno, vamos a dejarlo al final, ¿verdad? Que toquen una vez más al final. Ayer yo hice una pregunta. Vino la hermana que respondió la pregunta de ayer. ¿No vino? Ni modo, me la voy a llevar otra vez. Ahí está. ¿Lo quiere o no lo quiere? Sí lo quiero, dice hermano. Es una corbata importada, así que le vamos a dar su premio, ¿verdad? Lo prometí de deuda para que digan que aquí que el pastor sí cumple. Aquí está, mire, si no lo... Me dijo que lo puede usar su esposo. Ok, ahí está, mire. Dios le bendiga, ¿verdad? Muy bien. Ya estamos casi finalizando, estamos a 2 noches más, pero alabamos el nombre de Dios porque nos ha permitido estar aquí, porque yo sé que el jueves va a ser una noche inolvidable, porque también no solamente vamos a traer nuestras ofrendas, sino también hay personas que han decidido también entregar su vida al Señor. Y yo sé que si hay alguien que todavía está en el valle de la decisión, todavía hay tiempo, ¿verdad? Todavía se puede. La palabra de Dios dice que el que a mí viene, no le echo fuera, dice la palabra de Dios, ¿sí? Así que el Señor está presto, el Señor busca, ¿verdad? Hace el llamado y somos nosotros los que decidimos si entregar nuestra vida o no. Pero alabamos el nombre de nuestro Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido. Quiero abrir con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero que busquemos ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10, en el versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y miren que esta historia se encuentra en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Y miren lo que dice allí. Cuando Jesús estaba, Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Y miren lo que le dijo. Fíjense bien. ¿Cómo le dijo? Maestro bueno. Le preguntó. Y la pregunta fue: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense nada más. Imagínense que yo un día le pregunto a un hermano la misma pregunta que este hombre, que este joven le hizo a Jesús. Yo llevo 20 años dentro de la iglesia, pero resulta que en una noche viene un predicador o viene algún hermano de fuera y yo me acerco a él y le hago la misma pregunta que el joven le hace a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Imagínense que yo no sé eso y he pasado 20 años dentro de la iglesia.
Si usted se da cuenta, si usted lee Lucas, usted se va a dar cuenta que Lucas describe a este hombre como un dignatario. Y vamos a volver con lo que hemos estado viendo casi toda la semana. ¿Quién era un dignatario? Era un líder de la iglesia de ese tiempo. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia de ese tiempo? Los líderes de Israel, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los saduceos, porque eran quienes estudiaban la ley. Eran los que le escribían, los escribas. ¿Saben qué hacía un escriba para poder reescribir la Biblia? Dice que se encerraban en un cuarto oscuro y nadie los molestaba. Se dedicaban exclusivamente, no podían distraerse con nada porque estaban transcribiendo la Biblia, la escritura. Eso eran los escribas. Pero fíjense que ahora un fariseo llega hasta donde está Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Uno que conocía la escritura, uno que había guardado la ley desde su juventud, porque así lo describe la Biblia, no sabía ni entendía qué tenía que hacer. Porque fíjense bien, ¿qué dijimos anoche? Para el fariseo, la salvación se resumía ¿en qué? En cumplir. Cuando nuestra vida cristiana se resume solamente en cumplir, en cumplir y en cumplir, ¿de qué nos estamos olvidando? Nos estamos olvidando de que la salvación es por gracia, y entonces estamos convirtiendo a la salvación por obras. Porque entonces, si me porto bien, ¿qué sucede? Si me porto bien, Dios me va a salvar. Y si mi salvación depende de mi comportamiento, entonces no necesito de Dios, ¿verdad? ¿Para qué necesito de Dios entonces? Y vuelvo a repetir, no te estoy diciendo entonces puedo hacer lo que yo quiera, tampoco, ¿verdad? Porque no estoy diciendo eso. No quiero que mañana vayan a decir: es que el pastor dijo que nos portemos mal entonces. Lo que vamos a tratar de entender aquí, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Cuál es mi prioridad? Este joven tenía una inquietud en su corazón, y la inquietud era salvarse, ¿sí o no? Sí, la inquietud era salvarse, así como tú y como yo. Yo me quiero salvar, no me quiero perder. Y muchas veces quizás me he preguntado, y he hecho tantas cosas, ¿y será que todo lo que he hecho me va a alcanzar para salvarme? O quizás al final de nada va a servir mi esfuerzo, mi trabajo, y al final, como dice el apóstol Pablo, voy a salir como reprobado. Hermano querido, yo quisiera que esta noche te quedara claro de que nuestra salvación no depende tanto de las cosas que hagamos, sino depende de la gracia y la misericordia de Dios. Depende de cuánto yo creo en Dios. Ningún esfuerzo sirve, ningún esfuerzo nos alcanza para salvarnos, porque nuestra justicia no es una justicia que Dios lo ve como un trapo de inmundicia. Pero mira lo que sigue diciendo. Fíjate bien, ¿cómo llamó el joven rico a Jesús? Bueno. ¿Por qué creen que lo llamó bueno? Maestro bueno. Porque el joven reconocía a Jesús como un maestro, pero no lo estaba considerando como un salvador. Y mira lo que le respondió Jesús, el versículo 18: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué es lo que le estaba diciendo al joven rico? ¿Por qué me llama bueno? ¿Cómo se creían ellos? Buenos, ¿verdad? Eran los mejores, eran los buenos, eran los puros. Así que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y mira lo que les respondió Jesús, lo que le dice: nadie, ¿cómo dice la Biblia?
Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Qué creen que sintió el joven? Saben que muchas veces, quizás cuando nos señalan algún error de nuestra vida, como que nos molesta. Y pareciera ser que Jesús le está dando en la herida, ¿verdad?, del joven. Le está lastimando su ego. Porque ellos que se consideran los perfectos, llega un hombre y le dice: nadie es bueno, ni tú. Aunque te creas bueno, nadie es bueno, solamente Dios. Y mira lo que le dijo Jesús, versículo 19. ¿Ya saben los mandamientos? ¿Y qué dice la Biblia que dijo? Ay, Señor, le digo, si supieras que todo lo he guardado desde mi juventud. Y no eran los mandamientos rituales, eran los 10 mandamientos, porque ahí la Biblia dice, se refiere a los 10 mandamientos, y ahí los enumera, le dice: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le está leyendo ahí Jesús? Los 10 mandamientos. Pero dice el joven que todos los había guardado en su juventud. Y el joven dijo: todo eso lo he cumplido desde que era, ¿cómo dice? Joven. Y la Biblia dice, Jesús lo miró ¿cómo? Con amor. ¿Saben cómo nos mira Jesús? Cuando nosotros intentamos hacer algo por ser bueno, yo a veces siento que se ríe de mí. Cuando intento hacer las cosas bien, cuando las quiero hacer, y cuando me doy cuenta que muchas veces fallo, cuando tengo un plan en mi vida y lo quiero realizar, el Señor se ríe de mí porque Él sabe muy bien que son mis planes, pero no son los planes de Dios. Cuando alguien intenta hacer las cosas a su manera, el Señor muchas veces se ríe porque dirá: es que sin mí nada podéis hacer. La Biblia dice que sin mí nada podéis hacer, y cuando la Biblia dice nada, pues es nada. Necesitamos a Dios para lograr las cosas que nos proponemos. Necesitamos creer y confiar en Dios para realizar las cosas que nos hemos propuesto en nuestra vida. Y quizás nos propongamos algo, hermano, y lo podemos conseguir, porque Dios dio al ser humano inteligencia. Y mira que ha conseguido el hombre, ha conseguido llegar a la luna, ¿verdad? Los grandes descubrimientos que se han hecho lo ha conseguido el hombre, pero porque Dios lo ha permitido. Ahora, cuanto más nosotros, ¿verdad? Pero el Señor dice que lo miró con amor. Quizás pudo haber dicho Jesús: si este joven supiera, ¿verdad? Si por lo menos conociera que esas obras que Él ha hecho no le alcanzan para salvarse. ¿Por qué? Porque sus prioridades estaban ¿dónde? En las cosas materiales, en los reglamentos, en las normas. Y se había olvidado ¿de qué? Del amor al prójimo, de ayudar al necesitado, de ayudar a las viudas. Condenaban a los pecadores. Cuando alguien quería venir al Señor y se quería entregar, ¿qué creen que hacían ellos? Ese no debería de estar aquí. Jesús le estaba dando una lección al joven. Y si usted lee el deseo de todas las gentes, usted puede leer el deseo de toda la gente, porque hay un capítulo exclusivamente
para estudiar este personaje. Usted se va a dar cuenta que Elena G. de White dice en el deseo de todas las gentes que si este joven, fíjense bien, escuchen bien, que si este joven se hubiera arrepentido y en ese instante hubiera aceptado el llamado de Dios, dice el deseo de todas las gentes que este joven pudo haber llegado a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Dios te ha llamado, te llama esta noche porque te ama y porque quiere hacer de tu vida una vida maravillosa. Yo no sé qué haya para ti después de este año, pero Dios sí sabe qué es lo que hay para ti después de este año. Pero no depende tanto de lo que Dios sepa, sino de lo que tú decidas. Tanto puede haber una vida eterna como puede haber un destino triste por la decisión que tú tomes. Solamente podemos quedarnos ahí por la posibilidad, ¿verdad? Vean lo que le respondió el joven. Maestro, dijo al hombre, todo eso lo he guardado desde que era joven. Jesús lo miró con amor y mira lo que añadió: una sola cosa te hace falta. ¿Qué le faltaba? Le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Si usted sigue leyendo, va a encontrar que al oír esto el hombre se desanimó y se fue. ¿Qué hizo? Dice, se desanimó y se fue. ¿Dónde estaba su corazón? En su riqueza, en sus posesiones. Había algo en su corazón que ocupaba el primer lugar. Y lo que ocupaba el primer lugar en su corazón no era Dios, eran sus posesiones, sus riquezas. Me imagino que eran los 10 autos de lujo que tenía en el garage de su casa. Me imagino que era todo lo que había acumulado, porque era un fariseo y habíamos dicho que los fariseos eran ricos. Quizás tú no tengas grandes posesiones, quizás tú no tengas lo que el joven rico tenía en ese momento, pero hay algo que está ocupando el primer lugar en tu vida y ese no es Dios. ¿Qué cosa es? Puede ser un vicio. Puede ser quizás algo material que te impide venir a la iglesia, que te impide entregar tu vida a Dios. Y Dios esta noche te está diciendo: quiero ocupar el primer lugar en tu vida. Quiero ser el primero. Porque teniéndome a mí en tu vida no te va a hacer falta nada. Este joven, su mirada estaba puesta. Había pasado mucho tiempo en la iglesia, pero estaba perdido. Porque había fijado su corazón en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Conocía bastante de la Biblia, conocía bastante de la Escritura, de la ley, pero ¿de qué le servía? Y debemos de tener cuidado, porque por ahí nosotros podemos enfocarnos mucho en las cosas materiales y nos vamos a olvidar de lo que Dios nos ha llamado a hacer, una luz. Ir a rescatar al que está perdido. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido y el Señor me rescató y me ha encontrado. Pero allá afuera hay personas que están perdidas y tenemos que ir a buscarlas.
¿Cuántos de aquí han dado un estudio bíblico por lo menos una vez? Han de saber lo que cuesta ganar un alma para Dios, ¿verdad? Orar por Él, ir a animarlo, ir a orar, ir a dar un estudio. A veces los hermanos no aceptan porque tienen el corazón difícil, tienen el corazón endurecido. Pero ¿quién es el que enternece y convence los corazones? El Espíritu Santo. Cuando por fin decide ese hermano a entregar su vida, porque yo he conocido, miren, yo conocí a un hermano, cuando entraba el hermano a dar el estudio, el hermano salía por la puerta de atrás. Y muchas veces que el hermano laico entraba a esa casa, nunca estaba. Y una vez dice ese hermano: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque cada vez que entraba a dar el estudio, el hermano salía por la puerta de atrás. Se había olvidado de lo que Dios había venido a hacer, y es salvar al pecador. A Dios no le interesaba la riqueza del joven, pero él sabía, porque Dios conoce los corazones de todos nosotros. Dios conoce dónde está nuestro corazón. Dios conoce dónde está, qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si hay algo que te está alejando de Dios, si hay algo que te está alejando de la misión que Dios ha puesto en ti, tú tienes que dar prioridades para tu vida. Y tienes que poner a Dios en primer lugar. Y evidentemente este joven no era Dios en primer lugar, porque cuando escuchó a Jesús decir: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, simplemente se dio la vuelta, se entristeció, se decepcionó, dice la Biblia, y se fue. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos ha hecho un llamado, pero nos cuesta dejar algo? Nos duele. ¿Y saben qué pasó? La Biblia no dice. Jesús miró al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ya no se dice más acerca de este joven. La Biblia no lo dice, no lo cuenta. Pero si nosotros leemos un poquito de historia bíblica, usted se va a dar cuenta de que en el año 70 Jerusalén fue destruida. Se llevaron cautivos a todos, muchos murieron y los príncipes los llevaron cautivos. El joven rico perdió sus posesiones, perdió la oportunidad, perdió su salvación. Mateo 6:33, que dice, querido hermano, buscad primeramente, ¿qué cosa dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben por qué Dios nos pide nuestro diezmo y nuestras ofrendas? Porque muchas veces le tenemos mucho amor a nuestras riquezas. ¿Y dónde está nuestro corazón? Cuando Dios le pidió sacrificar a Abraham, a su único hijo, ¿a quién amaba tanto Abraham? A su hijo, a su único hijo. Cuando el Señor se acercó a Abraham y le dijo: vas a sacrificar a tu único hijo y me lo vas a entregar, ¿ustedes creen que Abraham no se sintió triste? Pero Abraham aprendió a creer en Dios. Y aunque él no lo entendía, y muchas veces nos pasa lo mismo, hermanos, muchas veces no entendemos las decisiones de Dios, ¿no es cierto?
Muchas veces nos pasa algo que no estamos entendiendo, pero que muchas veces, esas veces que no hemos estado entendiendo por qué Dios nos ha quitado algo o por qué Dios nos pide algo, es porque detrás de eso hay una gran bendición. Y aunque Abraham mucho tiempo había hecho las cosas a su manera, esta vez la tenía que hacer diferente, porque había sido tocado por Dios. Ya no era el mismo hombre, ahora era el padre de la fe. Y cuando le pidió sacrificar a su hijo, yo me imagino que Abraham con dolor le dijo a su hijo Isaac: ¿saben qué? Vamos a subir, vamos a ir, porque Dios me ha pedido que hagamos un sacrificio. Y cuando llegaron a ese lugar, ¿verdad? Yo me imagino que Abraham empezó con dolor de su corazón, empezó a poner la piedra una tras otra, sin saber si entender lo que había después, porque iba a sacrificar a su hijo, ¿sí o no? La Biblia dice que estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando Dios le dijo que se detuviera. Y le dijo: Dios proveyó para el sacrificio. Hermano querido, quizás no tengamos nada que ofrecerle a Dios, pero tenemos nuestro corazón, y es lo único que le interesa al Señor. Nuestras riquezas, nuestras ofrendas no le interesan, porque nuestras ofrendas solamente son un simple hecho de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros a lo largo de este año. Pero Él sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y como sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros, hay cosas que quizás un día el Señor nos va a pedir, pero no nos lo va a pedir porque realmente está interesado en lo que tenemos, sino porque sabe que nuestro corazón está en ese lugar. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a que Dios sea el primer lugar en nuestra vida? Con esta declaración que acabamos de leer, Jesús estaba reconociendo que aun cuando las personas, fíjense bien, se entreguen a Dios, que aun cuando las personas vengan a la iglesia, muchas veces su corazón no está aquí, muchas veces su corazón está en otro lado. Y Dios quiere ocupar ese primer lugar. ¿Saben que hace algunos años, cuando estaba de moda Maradona, ¿verdad? Cuando jugaba bien, cuando era joven, le hicieron una encuesta a un grupo de jóvenes, y la encuesta decía quién ocupaba el primer lugar en la vida de cada uno de los jóvenes, y aparecían 3 nombres: estaba Maradona, Michael Jackson y Jesús. La mayoría de los jóvenes, ¿saben que a quién eligió? A Michael Jackson. En ese tiempo era de moda, ¿verdad? El básquetbol. Y muchos pusieron Michael Jackson. Y cuando hicieron la encuesta final, la mayoría eligió a Michael Jackson con medalla de oro. Y en segundo lugar Maradona, y en tercer lugar quedó ¿quién? Jesús. Si hoy en día se tuviera que hacer una encuesta a este grupo, ¿quién sería el primer lugar en nuestra vida? ¿Quién ocuparía el primer lugar? Hay un texto bíblico ahí en Malaquías 3:10. Yo quiero que busquemos, ya creo que todos lo conocen, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. ¿Hasta qué dice? Hasta que sobreabunde. ¿Saben que cuando Malaquías escribe esto no se está refiriendo a un contexto de traer los diezmos en realidad, sino se está refiriendo de que en este tiempo había una infidelidad tan grande en el pueblo de Dios
Las prioridades del pueblo no eran Dios. El pueblo se había olvidado que Dios necesitaba hacer y necesitaba ocupar el primer lugar en la vida de cada uno de ellos. Se habían olvidado de Dios. ¿Cómo está el mundo hoy? Se ha olvidado de Dios. Por eso la gente no quiere escuchar, la gente no quiere venir. Hay mucha gente que no quiere entregar su vida al Señor porque se ha olvidado, se ha apartado de Dios. Y Dios esta noche quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. Porque si Dios está en nuestra vida, tenemos la seguridad y tenemos la confianza que seguirá con nosotros hasta que aparezca por segunda vez en la nube de los cielos. Los dirigentes de ese tiempo eran los que se habían olvidado de Dios. Y como los dirigentes de ese tiempo se habían olvidado de Dios, ¿cómo estaba el pueblo? En la misma situación. Y Dios está invitando ¿a qué? A probar a Dios. ¿De qué manera? Por medio de sus posesiones. Y quizás esta noche el Señor nos está invitando a hacer lo mismo. Nos está diciendo, se han olvidado de mí, pero yo quiero que ustedes me prueben, que ustedes hagan algo, para que vean que yo todavía sigo siendo su Dios, que sigo respondiendo sus oraciones. Yo no me he alejado. ¿Qué dice la Biblia en Isaías? Somos nosotros los que nos hemos olvidado de Dios. Somos nosotros los que nos hemos descarriado. Somos nosotros los que no hemos orado, los que hemos dejado de confiar en Dios. Y Dios siempre ha estado ahí. Debemos poner a Dios en primer lugar. Y es importante que entendamos que la promesa que Dios hace aquí no es para cualquier persona, sino para aquellos que tengan la intención y la disposición de obedecer a Dios en todo. Saben, yo un día me preguntaba, ¿y por qué Dios eligió a Pedro? Porque bien pudo haber elegido a las personas más educadas de su tiempo, ¿verdad? Pudo haber elegido a un Nicodemo. Pudo haber elegido a los maestros más importantes de ese tiempo, pero no los eligió. Ustedes se han preguntado por qué Dios eligió a pescadores. Habían también personas preparadas. Ahí estaba Judas, ahí estaba Mateo. Pero también eligió a personas. Y al final llegó a la conclusión de que Dios no eligió al azar tampoco, eligió a personas que estaban, ¿qué cosa? Dispuestas. Dios no necesita que tú tengas un gran estudio para que Dios te use. Lo único que necesita es un corazón dispuesto a servir. Y Pedro, aunque humanamente no estaba preparado porque era grosero. ¿Cómo era Pedro? Grosero. ¿Cómo era Juan? Peor, ¿verdad? Con tantita cosa que le decían, explotaba. ¿Se acuerdan del incidente cuando Jesús los mandó? Cuando Jesús les mandó a hacer algunas cosas al pueblo y no los recibieron. Llegó Juan y le dijo, pero Señor, ahí ni nos recibieron, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y que los mate, verdad? Así le dijo. Imagínense un hermano así. Bueno, ese era Juan. Pero Dios lo eligió, ¿por qué?
Porque Juan tenía un corazón dispuesto a servir y él sabía que Dios lo podía cambiar. Pero no se puede cambiar si estamos lejos de Dios. Es aquí que Dios nos cambia. No allá afuera. Y muchas veces nosotros hemos entendido las cosas al revés. Primero cambia y después ven, ¿verdad? No es así, porque Dios no trabaja así. La Biblia a mí me está diciendo que después de un proceso de pasar tiempo con Jesús, porque así es, a pesar de que, ¿ustedes creen? Juan sabía cuáles eran sus defectos. Tenía defectos de carácter, pero él sabía, él había entendido que no lo podía hacer solo. Y entonces muchas veces Juan quizás en la noche se alejaba ya solo y decía: pero ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo un carácter feo, horrible? Por cualquier cosa me enojo, todo me molesta, exploto con facilidad, no puedo cambiar. ¿Qué me pasa? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y muchas veces nuestros pecados no tienen que ser visibles para que sean pecados, porque el orgullo es pecado, porque la envidia es pecado, pero no se ve. Me imagino que Juan tenía esos pecados encerrados en su corazón, pero ¿saben qué sucedió? Que las veces que Jesús estaba allí, Juan aprovechaba el momento para acercarse a Jesús. Y Juan se acercaba cada vez, y cada vez que sentía necesidad se acercaba a Jesús y estaba cerca de Jesús, a tal grado que muchas veces dice que se recostaba en sus brazos, en su hombro. Y Juan no se dio cuenta cuando el Señor lo cambió. Porque la Biblia termina diciendo que dejó de ser el discípulo del trueno, ahora era aquel discípulo amado. Entonces no me digas a mí, no me expliques a mí que Dios no puede cambiar a alguien. Porque el ser humano puede decir: no puedes cambiar. Pero yo he aprendido que todos podemos ser transformados si pasamos tiempo con Jesús. Hay una ocasión en una iglesia, y no voy a decir qué iglesia, ¿verdad? Una vez entró un joven con el pantalón roto, pero no era porque no tenía dinero, sino porque le gustaba usarlo, ¿verdad? Sí. Y alguien por allí le dijo en la puerta: así no puedes entrar aquí. Y el joven de ahí de la puerta se fue a su casa y ya nunca más volvió. Hasta que un día el pastor dijo: pero yo vi que una vez estuvo aquí un joven, ¿y dónde está? Lo fue a visitar y el joven le dijo lo que le habían dicho. El joven continuó viniendo a la iglesia. Después su forma de vestir fue cambiando, fue transformándose, hasta que él entendió cómo debía de hacerlo. A veces nosotros queremos hacer algo que humanamente nunca vamos a poder, porque si nosotros un día vamos a hacer las cosas, tenemos que hacerlas porque sentimos y hemos llegado a sentir la necesidad que lo tenemos que hacer. No por miedo, sino porque hemos comprendido, ¿verdad? Sino porque hemos entendido que necesitamos hacer las cosas diferentes. Si tan solo pudiéramos mirarnos a nosotros 10 años atrás, 15 años. Yo me río de mi vida hace 15, 20 años, ¿verdad? Y cómo me vestía. Ya no me he visto igual. ¿Por qué? Porque he madurado espiritualmente. Y porque ahora estoy convencido que tengo que vestirme distinto. Querido hermano,
Llega un momento en nuestra vida que nos olvidamos de Dios, quizás porque nos enfrascamos más en las cosas materiales, pero pongamos a Dios en primer lugar y confiemos en sus promesas, porque estamos viendo esta semana cómo agradecer a Dios por todas esas promesas que Dios nos ha dado. Malaquías 3:10 nos quiere enseñar es que debemos poner en primer lugar a Dios, haciendo de nuestra vida una vida de consagración a Él, aún en asuntos peculiares de nuestra vida. ¿Qué dice allí en el Camino a Cristo? Voy a leer una frase del Camino a Cristo. Mira, conságrate a Dios, dice, todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con Dios, cuando nuestra oración es: Señor, cámbiame. Mira, Señor, es que no me gusta orar, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta estudiar, pero pon en mí el deseo de hacerlo. Esto me molesta, pero quiero cambiar. Cuando nosotros llegamos delante de Dios y nuestra petición es sincera, Dios nos ayuda y Dios nos cambia. Porque la oración es esa, la oración es platicar con Dios. Y entonces, querido hermano, si hay muchos defectos todavía en nuestra vida, Dios tiene el poder para transformarnos y para hacernos mujeres y hombres que le alaben y le agraden a Dios. Como ya hemos dicho, dice que los sacerdotes del tiempo de Malaquías no eran precisamente un ejemplo de santidad, porque eran los primeros que habían estado desobedeciendo las leyes de Dios. Y estamos hablando de un tiempo de desenfreno, porque había robo, había avaricia, había falta de santidad en la dirección de las cosas sagradas. Se había perdido el temor a Dios. Y quizás hoy el mundo estamos de la misma manera. A veces hemos hecho cosas que quizás han avergonzado el nombre de Dios. Pero ¿saben algo? El Espíritu Santo siempre está como dispuesto. Y nos llama. Y nos hace que caminemos por el mejor camino. Porque así es Dios. No quiere que nadie se pierda. Que todos procedamos al arrepentimiento. Romanos 14:12 dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cierto o no es cierto? Cada uno de nosotros dará cuenta de uno mismo. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto de los problemas de los demás cuando tenemos algo por qué preocuparnos, y es de nuestra propia salvación? Y ayudar a otros para traerlos a los pies de Cristo Jesús. Para eso Dios nos puso. ¿Ustedes creen que la iglesia aquí del Fortín está solamente porque sí? Porque, bueno, aquí no hay presencia adventista y la única manera era de que la iglesia del Fortín existiera. No es así. La iglesia del Fortín existe por solo un propósito, y es que predicar el evangelio a aquel que se encuentra perdido, aquel que necesita de Dios. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo?
Finalmente, Malaquías 3:10 nos enseña que Dios ha comprometido su palabra y su honor con aquellos que le ponen en primer lugar, siendo fieles en todas las cosas. Y habrá una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ponme en primer lugar en tu vida y verás cómo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu hogar. Pero ponme en primer lugar. Esa es la promesa de Dios. ¿Y cuántos nosotros muchas veces hemos dejado de lado a Dios por cumplir nuestros planes, por hacer algo que me he propuesto hace mucho tiempo, y hemos dejado a Dios en segundo lugar? Nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esta noche la invitación, querido hermano, es que pruebes a Dios. El jueves tú vas a traer tu ofrenda. Pero lo más importante, lo que Dios realmente necesita, es que no solamente traigas tu ofrenda, sino juntamente con tu ofrenda traigas tu corazón rendido a los pies de Cristo Jesús. No solamente trae tu corazón, trae el corazón de tus hijos, de tu familia. Tráelos a los pies de Cristo Jesús y dile al Señor: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Esta es mi mayor ofrenda, mi vida, mi familia, mi hogar. Esta es mi ofrenda. Te pongo a ti hoy en primer lugar. Haz conmigo lo que tú quieras. Solamente quiero hacer tu voluntad. Y verás cómo yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. El llamado de hoy, querido hermano, es para reafirmar nuestro compromiso con Dios. No es conmigo, ni con el encargado, ni nada. El compromiso es con Dios. Con ser fieles y obedientes con Dios, es para hacer un pacto con Dios. ¿Saben? Nosotros como seres humanos se nos hace fácil romper los pactos con Dios. Le prometemos a Dios y finalmente ¿qué sucede? No cumplimos. Pero queremos que Dios sí cumpla. Esta semana tú puedes hacer un pacto nuevo con Dios, porque el Dios a quien nosotros creemos es un Dios de pactos. Haz un pacto con el Señor de cumplirle y de creer en sus promesas de bendición para nosotros. El Señor quiere hacer lo mejor para ti, pero la decisión es de nosotros. Si tú estás aquí esta noche es porque Dios así lo ha querido. Si yo te pudiera decir las veces que el Señor me ha librado de la muerte, y solamente de esa manera yo puedo decir que mi vida es un milagro. Las veces que Dios me ha librado del peligro, de la enfermedad, no nos ha dado tiempo de contarle algunas cosas, pero me gustaría, de las veces que el Señor nos ha demostrado que está a nuestro lado, que nos ha conducido, que nos ha llamado para hacer el trabajo de Dios. Y querido hermano, no hay gozo más maravilloso y no hay alegría más bonita que ver a alguien que quiere entregar su vida a Dios.
Porque aunque he caminado mucho tiempo, he conocido a personas que sin duda alguna nunca más los volveré a ver. Pero que estoy seguro que cuando estemos allá en el reino de los cielos, me voy a encontrar por lo menos algunos, ¿verdad? Porque yo sé que no todos también permanecen. Yo sé que más de alguno pudo haberse quedado, pero yo sé que también habrá muchos que vinieron a los pies de Cristo Jesús y que me lo podré encontrar en el cielo. Y no va a haber mayor gozo, hermano, que esa persona que tú visitaste, que tú doctrinaste, que tú le diste el estudio bíblico, te lo vas a encontrar en el cielo y va a decir: gracias a que tú te esforzaste, tú me predicaste, tú me enseñaste, hoy estoy aquí. Y no hay gozo más hermoso. Y Elena G. de White dice que todavía en este siglo estamos viendo los milagros de ver un alma convertida y entregando su vida por medio del bautismo. Porque es un milagro. Así lo llama Elena G. de White. Cuando una persona decide entregar su vida al Señor, es un milagro. Y eso solamente es posible gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esta noche siéntete contento y feliz y gozoso de que Cristo está a tu lado y de que si tan solo tú le das la oportunidad de ocupar el primer lugar en tu vida, Él va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Pero no es para estar tristes, sino para estar como felices, gozosos. Cristo está conmigo. Y quiero que así siga hasta que descendamos al descanso o bien que Cristo venga por segunda vez. Que el Señor nos bendiga. Bien, hermano, agradecemos a Dios y al pastor por este mensaje. ¿Cuántos agradecemos a Dios, hermano? Amén. Para mí es un gozo y una alegría también. Pasado mañana, el día jueves, será la final de nuestra semana de gratitud. Preparemos nuestra ofrendita para agradecerle a Dios, hermano. No tenemos ni cómo pagarle al Señor todo lo que el Señor hace por nosotros. No somos ricos en esta tierra, pero tenemos la mayor riqueza que es en los cielos. Y nuestra vida también. La cajita de petición está, hermanos. Haz tu petición. Si estás enfermo, haz tu petición. Si hay problema, hagamos nuestra petición. Nadie lo va a ver, hermano. Al final, esa cajita se quema. Nadie tiene derecho de ver. Solamente yo y mi Dios lo que le voy a pedir. Bien, en esta noche, hermano, vamos a finalizar con el número 236. En cuanto escuchen la pista, los invito de pie.
un último canto, ya que ellos van a estar nada más hoy. Mañana vienen otros invitados, ¿verdad? Así que decimos amén por el grupo también. Sí, bueno, sí. Bien, en esta hermosa noche, antes de todo, agradecemos a Dios por su palabra, ¿verdad? Grande es el amor de Dios y su misericordia. En esta hermosa noche, quizás esta es la última alabanza que vamos a entonar. La verdad, yo me siento muy agradecido con Dios y tanto con ustedes, que con mucho cariño, con mucho amor, las hermanas, a mi hermana Ángela, la verdad, ha sido muy buena con nosotros, la verdad, pues nos llevaríamos muchos recuerdos de esta iglesia. Y de igual manera, aquí veo a un hermano que la verdad lo visitamos. Su nombre parece que es César, si no estoy mal. Es una visita que la verdad tiene un gran testimonio que nos contó, y la verdad a mí me da mucha alegría que él reconoció lo que es todo lo que ha hecho. Lo que él contó, la verdad, a mí me impresionó. Lo que él dijo, que él ya no podía, ya no tenía el control de su vida, ya no sabía qué hacer. La única salida es entregarse a los pies de Jesús. Y en esta noche, pues, nos estamos despidiendo con este canto que dice: muchas cuentas le debo a mi Señor. Por este año que casi vamos finalizando, Dios nos liberó de muchas cosas, de alguna enfermedad, de algún problema, de algún accidente, que por la gracia de nuestro buen Dios todavía estamos en vida. Y yo como quisiera invitarles que se pongan de pie para que juntos alabemos el nombre de nuestro buen Dios. De pie, hermanos, para cantar este canto: muchas cuentas le debo a mi Señor.
pueda bendecir. Bueno, ojalá un día puedan grabar, ¿verdad? Para que la música se quede con cada uno de las personas a donde van. Así que vamos a orar también por ellos, para que Dios les siga bendiciendo con ese hermoso ministerio de la música. Porque también la música es un medio para llegar a los corazones, ¿verdad?, afligidos. Vamos a terminar con la oración. Padre bendito, gracias, porque inmerecidamente nos diste y nos das de tu salvación. Derramas misericordia sobre nosotros, porque nos amas sin medida, nos amas con un amor infinito, con un amor puro. Por eso entregaste tu vida en la cruz del Calvario, porque somos de gran valor para ti. Y aunque muchas veces nos sintamos que no valemos nada, quizás nos sintamos muchas veces miserables por la vida que muchas veces hemos hecho, quizás nos sintamos que nuestra vida no tiene ningún valor, escuchamos la voz de Dios diciéndonos que aún nos amas y que crees y confías en nosotros. A pesar de que no lo merezcamos, nos han dado de tu salvación. Oramos por todos los que estamos aquí reunidos, porque de alguna manera nadie es perfecto, pero todos necesitamos de ti y seguiremos necesitando, porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Si hay alguna enfermedad, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que alejes toda enfermedad de este lugar, que alejes toda maldición que esté haciendo, Señor, sufrir a tus hijos. Que tu presencia llene este lugar y llene los hogares de los hermanos que están reunidos y presentes aquí. Que no haya lugar para el enemigo ni sus ángeles, porque este lugar se ha convertido en un lugar santo. Estamos de rodillas delante de ti pidiéndote el perdón de nuestros pecados, y que nos hagas y que nos justifiques por medio, no por nuestras obras, sino por la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Hemos llegado hasta aquí porque tu voluntad así lo ha querido, porque tu misericordia así lo ha decidido, y por eso agradecemos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice a cada uno de tus hijos, prepara los corazones para el jueves, y prepara esos corazones que han decidido entregar su vida para el día domingo. Y si hay alguien más que está ahí y sabe que tiene que venir a los pies de Cristo Jesús, llegó la hora, este es el momento. Bendícenos, bendice a los ancianos, a los encargados, a toda la directiva de la iglesia. Si hay algo que tenemos que pedirte, es sabiduría para poder, Señor, dirigir este pueblo, para dirigir a tu iglesia. Que nuestras decisiones sean decisiones que sean dadas por ti, Señor, y no sean decisiones personales. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Quédate con nosotros una vez más, y esta noche al salir a casa, que vayamos convencidos que tú vas delante de nosotros. Porque te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, la invitación es para mañana. Como miembros y todos los que estamos aquí, ¿quieren seguir escuchando música? No sé si nuestros hermanos todavía. De mi parte, hermanos, vamos a darles otros 2 cantos. Y estoy agradecida con ustedes, hermanos. Hoy van a retirarse y que el Señor los guíe hasta sus hogares, hermanos. Sigan con esta misión tan preciosa.